Hola, continuamos con el tema de derivadas. Hoy nos centramos en la regla de la cadena. Os pongo ahí la fórmula, como sería la definición, pero lo que vamos a hacer es ir viendo ejemplos concretos donde vais a ver muy fácilmente cómo se utiliza. Vamos a ir recordando la tabla de derivadas y a la vez os voy a ir poniendo ejemplos. El caso más sencillo es cuando teníamos una potencia, x elevado a n, que para derivarla lo que hacíamos era bajar el exponente y elevar x a un número menos, es decir, le restábamos 1 a ese exponente. En el caso de que tuviésemos, por ejemplo, un polinomio, para hacer f' de x tendremos que ir derivando cada monomio según esta regla. Es decir, menos 4x a la cuarta, el 4 baja, multiplica al menos 4 que ya hay y se queda elevado a un número menos. Por lo tanto, sería menos 16x al cubo. Seguimos con el siguiente monomio. El 3 baja multiplicando a un medio, por lo tanto se queda más 3 medios, x elevado a un número menos, en este caso a 2. Seguimos derivando, 5x al cuadrado. El 2 baja multiplicando al 5 y nos quedaría más 10x, ¿vale? 2 menos 1, 1, por tanto la x se queda elevado a 1. Menos 7x, como el exponente de la x es el 1, se quedaría el menos 7 igual y la x se quedaría elevado a 0. Por lo tanto ya no lo pongo porque un número elevado a 0 es 1. Y derivar el 3, como es un número, la derivada de un número es 0, ¿de acuerdo? Si queréis os explico por qué. El 3 cuando no lleva x es porque en realidad x está elevado a 0. Entonces, siguiendo la regla de derivación, el 0 bajaría y multiplicaría el 3, 0 por 3, y la x se quedaría elevado a un número menos. Pero, como todo esto está multiplicado por 0, me daría 0. ¿De acuerdo? Bien, pero en este caso no hemos utilizado la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque nuestra f era una única función que es un polinomio. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a suponer es que esta misma función la tenemos compuesta. Vamos a suponer el mismo polinomio que teníamos, pero esta vez vamos a aplicarle una potencia. Vamos a elevarlo a 6, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya tengo una función compuesta, porque tengo dos funciones. Por un lado, la potencia 6 y por otro lado, el polinomio. ¿Veis? Aquí es cuando hay que aplicar la regla de la cadena. Si os fijáis en la fórmula, tengo una primera función, que es la que está más afuera, en este caso la potencia de 6, y una segunda función que está dentro de la otra, que sería la que está más adentro, en este caso el polinomio. ¿Y cómo me dice la regla que tengo que hacer? Que tengo que empezar derivando la que está más afuera, ahí está g', y a continuación tendré que derivar la que está más adentro, ¿vale? Eso es lo que me dice la fórmula. ¿Cómo se hace esto en la realidad? Pues a ver, cuando yo tengo esta función, yo lo que tengo que interpretar es que esto es algo elevado a 6. Y como es algo elevado a 6, para derivarlo tengo que aplicar esa regla que os he puesto ahí. Hay que bajar el exponente, dejar ese algo como está, elevarlo a un número menos y después, según esta regla, habría que añadir la derivada de ese algo, ¿vale? Simplemente es eso. Entonces, ese cuadrado es el polinomio. Tengo que respetar esa estructura. Yo tengo que empezar por la potencia 6 porque es la que está más afuera. Esto se quedaría entonces f'. Bajo el 6, el polinomio se queda. Y ahora elevo un número menos, 5. Y ahora, como esa base es algo que se puede derivar, tengo que seguir añadiendo la derivada de lo de dentro hasta que termine, ¿vale? Entonces, en este caso, la derivada de ese polinomio ya la teníamos hecha aquí y faltaría añadirlo sin más. ¿Veis? Y esto se quedaría así, esa sería la derivada. Y en este caso lo dejaríamos así, no vamos a operar más porque solo nos vamos a centrar en aplicar la técnica de derivar, ¿vale? No en simplificar las expresiones que nos queden porque os voy a poner ejemplos muy complejos que no vale la pena operarlos, ¿vale? Entonces, fijaos que bajo el 6, respeto la base, dejo el 5 y a continuación hago la derivada de lo de dentro, ¿vale? Eso es la regla de la cadena y en eso consiste. Vamos a ver más ejemplos. Supongamos ahora que tengo raíz de x. Raíz de x es como x elevado a un medio. Entonces lo podemos derivar como la fórmula que teníamos antes, bajando el 1 medio, elevando a x a un número menos, 1 medio menos 1, que es menos 1 medio, y como el exponente me queda negativo, bajaría el denominador. Quedaría 1 medio por 1 partido x elevado a un medio, que vuelve a ser la raíz, ¿de acuerdo? Entonces la raíz de x ya la pongo directamente, y su derivada sería 1 partido 2 raíz. Bien, y esa es la estructura. ¿Qué pasa ahora si me dan una función compuesta donde tenga una raíz? Por ejemplo, imaginaos que me dan f de x igual a la raíz de 4x al cubo menos 7x al cuadrado. Bien, pues estamos en el mismo caso de antes. Lo que tenemos más afuera es la raíz y lo que tenemos dentro es un polinomio. Por lo tanto, aquí tenemos que aplicar también la regla de la cadena porque es una función compuesta. ¿Qué haríamos? Pues como la función principal es la raíz, que es la que está afuera, yo tengo
tengo la raíz de algo. Para derivarlo tendré que hacer, según la regla que os acabo de poner, 1 partido 2 la raíz de ese algo tal cual está y luego añadir la coletilla de siempre por la derivada de lo de dentro, ¿vale? Es decir, la derivada de la otra función que tengo dentro de la raíz. Por tanto, esto se quedará f' de x igual a 1 partido 2 raíz de la función que tengo tal cual está. Fijaros, voy respetando esa estructura que os he puesto aquí y ahora me falta derivarlo de dentro, es decir, por la derivada de ese polinomio, que sería 12x al cuadrado menos 14x, ¿vale? Y ahí terminaríamos. Venga, pues seguimos con la tabla de derivadas y viendo distintos casos. En el caso de que nuestra función sea una exponencial, esta es la más fácil, la derivada se queda igual. Se queda igual si el exponente es x, pero si nuestro exponente es otra función, entonces ya tendremos la regla de la cadena. Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos e elevado a raíz de x. ¿Cuál es la función principal aquí? ¿La exponencial o la raíz? Bueno, pues lo más importante es que esta es la base y lo otro es el exponente, ¿vale? Entonces esto lo tenemos que interpretar como e elevado a algo. Y yo ya sé que su derivada va a ser e elevado a ese algo, pero como ese algo se puede derivar, tengo que añadir siempre la derivada de eso. Entonces, en este caso, la derivada sería ella misma, por ser la exponencial, por la derivada del exponente. Y la derivada del exponente, como es la raíz de x, se quedará 1 partido 2 raíz de x. Y ya habría terminado con esto, ¿de acuerdo? Vale, imaginaros ahora que la función me la hubiesen dado un poco más complicada y en vez de tener e elevado a raíz de x, tengo e elevado a raíz de un polinomio, x al cuadrado más 2x menos 1, por ejemplo. ¿Cómo hubiese tenido que hacer? Porque aquí ya tengo tres funciones, ¿de acuerdo? Tengo la principal, que es la exponencial, e elevado a algo. Después, de afuera hacia adentro, aparecería la raíz. Y después, por último, aparecería el polinomio. Entonces, aquí me están dando tres. Bueno, la regla de la cadena funciona exactamente igual, ¿vale? La fórmula sería un poco más compleja de escribir, pero a efectos prácticos yo tengo que hacer la misma estructura. Es decir, igual que antes, mi derivada será e elevado a lo mismo que tengo por la derivada de ese exponente. Bien, ahora si para calcular la derivada de ese exponente tengo que volver a aplicar la regla de la cadena, la volvería a aplicar aquí también, la regla de la cadena, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se quedaría. Sería f' de x, empiezo derivando la exponencial, es decir, la dejo igual, por la derivada de una raíz, que tengo que respetar la estructura, o sea, sería 1 partido 2 la raíz de lo que tengo, y ahora, como dentro de la raíz sigue habiendo algo que se puede derivar, lo vuelvo a añadir por la derivada de ese polinomio, entre paréntesis, 2x más 2, ¿de acuerdo? Y aquí sería un ejemplo de regla de la cadena con tres funciones. Venga, pues vamos a suponer ahora una exponencial que no tenga el número e. Si tenemos un número cualquiera a elevado a x, la derivada será ella misma por el logaritmo neperiano de ese número. ¿De acuerdo? La palabra exponencial no es porque aparezca el número e, sino porque la x está en el exponente. La base va a ser un número y la x está en el exponente. Como e es un número, entra dentro del tipo exponencial. ¿Esto qué quiere decir? Que si por ejemplo yo tengo f de x igual a 5 elevado a x, su derivada va a ser ella misma por ser exponencial, pero tengo que añadir el logaritmo neperiano de la base, ¿vale? Lo que pasa que cuando estamos en el caso de e elevado a x, el logaritmo neperiano de e vale 1 y por eso no se pone. Entonces vamos a suponer que tenemos f de x igual a 5 elevado a un polinomio, que a su vez voy a elevar a una potencia. Entonces os acabo de poner otro ejemplo donde hay tres funciones. Tenemos la exponencial, es decir, la base numérica y el exponente con x. Luego tenemos en el exponente una potencia que está más hacia afuera que lo que es el polinomio, ¿vale? Ese 4 está afectando al polinomio, por lo tanto se derivará antes. Y por último tenemos el polinomio. ¿Cómo se haría esto? Bien, pues igual que antes, en orden. Primero voy a derivar mi exponencial de base 5. ¿Qué tengo que hacer? Dejarla igual y añadirle por logaritmo neperiano de 5. Ahora voy a derivar mi potencia. Bajo el 4, dejo la base, elevo un número menos y sigo añadiendo por la derivada de la base. En este caso, como es un polinomio, derivo normal, menos 6x más 1 no, que la derivada de un número es 0. Ya me iba a equivocar. Menos 6x y punto, ¿vale? Y se queda así. Venga, pues vamos a seguir con nuestra tabla de derivadas con otro ejemplo más. Vamos a suponer ahora que nuestra función es un logaritmo neperiano de x y su derivada sería 1 partido x. Entonces, como siempre, ¿qué pasa si yo lo que tengo es un logaritmo neperiano pero no de x, sino de más cosas? Vamos a poner un ejemplo sencillo, por ejemplo, un polinomio sin más. 5x al cuadrado más 8x.
Bien, pues entonces tengo que seguir la regla tal cual me la dice la tabla. Si yo tengo el logaritmo neperiano de algo, su derivada será 1 partido ese algo, y si ese algo se puede derivar, siempre hay que añadir la derivada de ese algo, ¿vale? No tiene más. Por tanto, en este caso, f' de x será 1 partido lo que hay dentro del logaritmo, menos 5x al cuadrado más 8x, y como eso es un polinomio y se puede derivar, lo derivo. Lo pongo a continuación por la derivada de lo de dentro, que es menos 10x más 8. Y de momento lo dejo así, no me interesa ahora simplificar. Venga, vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa si hubiese tenido esta misma función, logaritmo neperiano, de ese polinomio, pero dentro de una raíz? Entonces lo mismo, de fuera hacia adentro, lo que primero está es el logaritmo. A continuación va la raíz y a continuación va el polinomio. Tendré que ir derivando esas tres cosas en ese orden, ¿de acuerdo? Y respetando lo que hay dentro. Entonces, en este caso, f' de x será, el logaritmo es 1 partido ese algo. No tengo que poner nada más. Pues 1 partido ese algo que tengo ahí dentro. La raíz de menos 5x cuadrado más 8x, tal cual está, ¿vale? Aquí no derivamos nada más que el logaritmo. A continuación derivamos la raíz, ¿vale? La raíz era 1 partido 2 raíz de x, ¿no? Pues entonces aquí, como no es x, lo dejaremos como está. 1 partido 2 raíz de ese algo. Ahora, ese algo, como se sigue pudiendo derivar, lo tengo que derivar. Es un polinomio, por tanto lo derivo como un polinomio. Será menos 10x más 8. Y esto se quedaría así, ¿de acuerdo? Y vamos a ver un ejemplo más que suele llevar a confusión. Por ejemplo, imaginaos que tenemos f de x igual a logaritmo neperiano elevado a 2 de raíz de x. Vamos a poner este caso más sencillo. Aquí también tengo tres funciones, pero en este caso la principal no es el logaritmo, porque este 2 que está aquí está por encima del logaritmo, ¿vale? Esto lo tendríamos que interpretar como si estuviese escrito así, logaritmo neperiano de la raíz de x y todo ello al cuadrado, ¿vale? Lo que pasa es que por comodidad el 2, como está afectando a la base principal que es el logaritmo, se le pone directamente al logaritmo, ¿de acuerdo? Entonces la función principal es la potencia. A continuación iría el logaritmo y a continuación iría la raíz. Fijaos que lo más complicado de una regla de la cadena es identificar qué función es nuestra principal y en qué orden tenemos que derivar. Eso es lo más. Luego ya es seguir a rajatabla los pasos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se derivaría esto? Pues f' de x sería, ¿cómo se derivaría un cuadrado? Si yo tengo algo al cuadrado, su derivada es 2 por ese algo elevado a 2 menos 1, que es 1. O sea, realmente tengo que bajar el 2 y ya está, y dejar la base como está. Por lo tanto, 2 por logaritmo neperiano de raíz de x. A continuación voy a derivar el logaritmo. El logaritmo neperiano de algo se deriva 1 partido ese algo. Pues ahora 1 partido ese algo raíz de x. Y ahora habría que derivar esa raíz de x, que es lo que me queda. Y la raíz de x es 1 partido 2 raíz de x, como hemos visto en la tabla. ¿De acuerdo? Y ya estaría, ¿vale? Fácil, ¿verdad? Solo hay que seguir el orden. Vamos a ver ahora cómo se derivan logaritmos que no sean neperianos, ¿vale? El logaritmo neperiano ya sabéis que es en base e, es una base concreta, pero nos pueden poner un logaritmo en base 2, en base 3, lo que sea, o en base 10, ¿vale? Entonces, si la función es un logaritmo en base cualquier otro número que no sea el número e de x, la derivada es muy parecida, es 1 partido x y fijaos, ahora hay que añadir 1 partido logaritmo neperiano de a. Fijaos que cuando teníamos la exponencial había que multiplicar por el logaritmo neperiano de a, y cuando tenemos el logaritmo en base a es por la inversa del logaritmo neperiano de a, ¿vale? 1 partido logaritmo neperiano de a, acordaros. Bien, pues vamos a suponer que nuestra función es el logaritmo en base 3 de la raíz de e elevado a x, ¿vale? Ya que estamos, hay que hacerlo con tres funciones o más. Entonces, nuestra función principal, el logaritmo, ¿vale? En base 3. La siguiente que va de fuera para adentro, la raíz. Y por último, la exponencial. ¿Cómo tengo que derivar? En orden. f' de x será, si tengo el logaritmo en base 3 de algo, la derivada será 1 partido ese algo por 1 partido logaritmo neperiano de 3. Por lo tanto, tengo que seguir esa instrucción. Será 1 partido la raíz de elevado a x por 1 partido logaritmo neperiano de 3. Ya he derivado el logaritmo. Ahora voy a derivar la raíz. La raíz era 1 partido 2 raíz de x. Pues entonces aquí será 1 partido 2 raíz de lo que tenga elevado a x, y ahora por la derivada de lo de dentro de la raíz, que en este caso es la exponencial, y se queda igual. ¿De acuerdo? Aquí tengo la derivada del logaritmo, aquí tengo la derivada de la raíz y aquí tengo la derivada de la exponencial. Las tres en cadena. Por eso es la regla de la cadena, ¿vale? Vamos a suponer ahora que tenemos cuatro funciones. Por ejemplo, a esta misma función que os he puesto le voy a añadir un exponente. Y aquí, ¿cómo sabemos qué está primero, el logaritmo o la potencia 7? Bien, pues es el logaritmo, ¿vale? Si yo hubiese querido poner primero la potencia 7, ese 7 lo tendría que haber colocado aquí, ¿de acuerdo?
entonces hubiese cambiado la cosa, ¿vale? Vamos a hacerlo primero como os lo he puesto y luego con el 7 abajo. En este caso sigue teniendo prioridad el logaritmo. A continuación iría la potencia, después iría la raíz, ¿vale? Vamos de fuera para adentro siempre. Y por último la exponencial. Aquí tenemos 4, ¿vale? Entonces en este caso f' de x. Empezamos con el logaritmo. 1 partido, tal cual lo que tengo ahí, raíz de elevado a x elevado a 7 por 1 partido logaritmo neperiano de 3. Ya he cumplido con la primera función. Ahora me voy al 7, a la potencia, ¿vale? Sigo la regla de la potencia. Bajo el exponente, dejo la base como está y la elevo a un número menos, a 6, ¿vale? Sigo avanzando, ahora me toca la raíz, entonces 1 partido 2 raíz de x y por último lo de dentro de la raíz, que se queda igual, e elevado a x, ¿vale? ¿Qué pasa si lo hubiésemos tenido como os he comentado? Tenemos el logaritmo en base 3 elevado a 7 y luego mi raíz de elevado a x. Bien, pues en este caso, lo que os he dicho antes, esto lo tenemos que interpretar como el logaritmo en base 3 de algo y todo ello está elevado a 7. Entonces, ¿qué está primero? El 7. A continuación iría el logaritmo, a continuación la raíz y a continuación la exponencia. Y nada, simplemente es esto, la clave de derivar bien es saber distinguir qué función va primero y qué función va después. Entonces, f' de x. Como es una potencia, me voy a la regla de la potencia, bajo el exponente. La base la dejo igual. La elevo un número menos, a 6. Y ahora continúo la derivada del logaritmo. 1 partido lo que haya dentro del logaritmo, que es raíz de e elevado a x. Y como el logaritmo no es neperiano, hay que añadir el 1 partido logaritmo neperiano de la base, que es 3. Sigo con la raíz, 1 partido 2 raíz de e elevado a x y finalizo con lo de dentro de la raíz, que la derivada es e elevado a x. Y ya está. Vamos ahora a ver las últimas que nos quedan, que son las trigonométricas. Bien, cuando tengamos la función seno de x, la derivada del seno será el coseno. Cuando tengamos la función coseno de x, la derivada será menos el seno. Y cuando tengamos la función tangente, su derivada la podemos encontrar de dos formas. O bien 1 partido coseno cuadrado de x, o bien 1 más tangente cuadrado de x, ¿vale? Es lo mismo. Yo en este caso me parece más cómodo utilizar esta de aquí, ¿vale? El 1 partido coseno cuadrado de x. Y bien, ya os voy a poner ejemplos con cualquiera de estas tres. Vale, supongamos que tenemos f de x igual al seno de logaritmo neperiano de 3x, por ejemplo. Bien, de fuera para adentro, primero el seno, luego el logaritmo neperiano y por último el 3x, que la derivada es 3 y hay que tenerlo en cuenta. Empezamos. f' de x será la derivada del seno es el coseno. Por tanto, se queda coseno de lo mismo que tenía ahí. Esto es lo más importante, respetar las cosas como están, ¿vale? Una vez hecho el coseno, paso al logaritmo. El logaritmo era 1 partido lo que tenga dentro del logaritmo, ¿vale? Y a continuación derivo el 3x, que su derivada es 3. Venga, pues veamos otro ejemplo. Supongamos ahora f de x igual a coseno a la cuarta de raíz de e elevado a 7x menos 1. Bien, función principal, el coseno, no. Función principal, la potencia. No se os olvide. Ese 4 está por encima englobando a todo. Por lo tanto, habrá que derivar como una potencia. A continuación tengo el coseno, a continuación tengo la raíz, que es lo que está dentro del coseno, y por último lo que está dentro de la raíz, que es la exponencial, con un exponente que también tiene derivada, ¿vale? O sea, aquí habría 5 en realidad, pero bueno, esa última la voy a considerar 1. Entonces, vamos a derivar. f' de x será, baja el 4, la base se queda igual, coseno de raíz de elevado a 7x menos 1, y lo tengo que elevar a un número menos, aquí pongo el 3, coseno al cubo, por la derivada del coseno, y la derivada del coseno es menos el seno, entonces menos seno de lo que tengo dentro del coseno, raíz de e elevado a 7x menos 1. Ya derivado el coseno, voy a por la raíz es 1 partido 2, la raíz tal cual la tengo, e elevado a 7x menos 1, voy a por lo de dentro de la raíz, que es la exponencial, se queda igual, e elevado a 7x menos 1, y ahora para terminar tendría que añadir la derivada de ese exponente, que es 7, que aunque solo sea un número, no se me puede olvidar. Y esto obviamente no lo vamos a operar y se queda así. Vale, y por último vamos a suponer que tenemos f de x igual a la tangente del seno de raíz de x, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí sí que tengo función principal, la tangente no está elevado a nada, dentro de la tangente está el seno y dentro del seno está la raíz. ¿Vale? Un ejemplo más sencillo para acabar. Derivamos, seguimos la regla de la tangente, 1 partido coseno cuadrado de x
pero como no es x, lo que haya, ¿vale? Entonces 1 partido coseno cuadrado de lo que hay aquí, seno de raíz de x, ¿de acuerdo? Por la derivada de lo de dentro, seno de raíz de x. Ahora tengo que derivar seno raíz de x. La derivada del seno me fijo y es el coseno, pues coseno raíz de x. Ahora ya esa raíz hay que derivarla, entonces 1 partido 2 raíz de x para finalizar, ¿vale? Y nada, hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya quedado claro la regla de la cadena, cómo funciona. Y sobre todo hay que aprenderse bien esa tabla de derivadas que os pongo ahí. Bueno, pues nada, mucho ánimo y a seguir trabajando.